la estrategia, use solo un único pipeline que nos permita hacer procesamiento tanto en real time como en lotes. Así que necesitamos lo siguiente, necesitamos un sistema que nos permita tener datos consistentes. Cuando digo consistentes me refiero a que los datos, cuando yo quiera leer datos, yo lea los datos que están siendo escritos y ojalá al tiempo, casi como un sistema transaccional bancario. Que lo que yo vea cuando vaya a leer el estado de mi cuenta bancaria sea consistente con las últimas escrituras que estén asociadas a mi cuenta bancaria. Y eso lo podemos extender a un sistema donde hay muchos usuarios escribiendo al tiempo a la misma cuenta y muchos usuarios leyendo al mismo tiempo de la misma cuenta. Por lo tanto, queremos un sistema que tenga la A y la C de las propiedades ácidas, que sea atómico en la medida que ocurra la transacción completa o no ocurra, que sea consistente, que yo no vaya a tener datos incompletos cuando haga la lectura porque hubo una falla en la escritura, por ejemplo, y además, ideal que tenga la I para que nuestras transacciones sean independientes. Las escrituras que ocurren desde una fuente no afecten a escrituras que sean generadas desde otra fuente. Así que ya en principio fíjense que para lograr ese objetivo de capa necesitamos un sistema que nos dé algo de los sistemas transaccionales clásicos. La C, la A, la C y la I de las propiedades ácidas. Y la D, la durabilidad, la obtenemos gratuita porque estamos trabajando en un sistema de archivos distribuidos, en un HDFS, S3 o GCP Storage, y eso eso nos garantiza durabilidad en los datos. ¿Qué más necesitamos? Que la lectura sea incremental. Como yo quiero estar escribiendo y esa escritura puede estar viniendo por lotes o en real time. Yo quiero poder leer a medida que los datos cambian. Yo no quiero tener que acumular 15 minutos, 1 hora, 2 horas, un día para poder empezar a utilizar esos datos. Y más aún si esos datos los voy a utilizar, los voy a un tablero de control, suponiendo que el tablero de control, por ejemplo, está conectado a Tina, y a Tina está conectado, obviamente, tiene como fuente de datos S3, así que yo quisiera que a Tina cambie en la medida que cambien los datos y el tablero de control también cambie dinámicamente. Un poco lo que podemos lograr con Data Warehouse. Así que no quiero esperar hasta que tenga un grupo de escrituras para saber qué está cambiando. Además, ¿qué quiero? Quiero que exista la posibilidad de hacer rollback, porque los errores se presentan y la norma es el cambio. Así que necesito algo parecido al historical log de las bases de datos relacionales, de las transaccionales, donde yo puedo ver cuándo ocurrió un update, cuándo ocurrió un merge, cuándo ocurrió un delete, y poder hacer una traza histórica de qué fue lo que pasó y qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Eso me permitiría reprocesar versiones antiguas, tener acceso a datos históricos. Por lo tanto, lo voy a lograr ¿cómo? Con el historical log. Es una fuente perfecta para poder saber cómo estaban los datos en versiones anteriores. Y si quiero poder hacer update y merge de los datos, y ojalá hacer esos update y merge incrementales, y que me garanticen consistencia, atomicidad, isolation de los datos, yo quisiera poder hacerlo sin tener que detener el proceso downstream. Si esto es un flujo, porque la promesa de capa es que esto continúe, sea un flujo constante, yo no quiero que los updates y los merge paren el flujo de los datos que siguen adelante. Yo quiero que los datos sigan fluyendo y que el update y merge no afecte o detenga el proceso. Lo que sí está ocurriendo, por ejemplo, cuando usamos un formato como Spark. Si ustedes hacen un merge en Spark, tienen que hacer la separación de los 3 data frames y luego hacer los joins de los data frames, y durante ese momento los datos no están completos y están usando todos los datos, tienen que construir 3 data frames que corresponden a todos los datos solamente para cambiar 1 o 2 o 3 registros, y eso finalmente detiene el proceso en downstream. Así que queremos que sea un proceso que no nos genere un blocking en los datos. La solución, una de ellas, no es la única, Delta Lake, solamente una de ellas. Pueden revisar, otra alternativa es Apache Hudi o Iceberg, que Iceberg fue creado por la gente de Spotify. De hecho, en mi opinión, está más avanzado tecnológicamente y funcionalmente Hudi. Pero la diferencia es que Delta Lake fue creado por la gente de Databricks, por la gente de Spark, y todo indica que va a terminar liderando el mercado y posicionándose. Así que no me sorprendería que en unos meses el líder termina siendo Delta Lake. Y por otro lado, les adelanto algo que ocurrió con Spark 3. Spark 3 hizo unas optimizaciones en los query engines, y hay una optimización que se llama Delta Query Engine Optimization. Por lo tanto, cuando hago consultas a archivos de datos que son Delta Lake, voy a lograr una optimización si utilizo Apache Spark y específicamente Apache Spark 3. Entonces, ¿por qué Delta Lake es la respuesta? Una de las respuestas, como les digo. Porque nos va a proporcionar transacciones que nos garanticen las propiedades ácidas, los ACID properties. Atomicidad, consistencia, isolation y durabilidad de los datos.
que también nos va a dar la posibilidad de hacer time travel. ¿Y por qué nos va a dar la posibilidad de hacer time travel? Porque Delta Lake soporta un log histórico. Ahora van a ver más o menos cómo funciona. También nos da la posibilidad de hacer esquema enforcement, lo cual es muy útil cuando queremos hacer controles de cambio y garantizar la calidad de nuestros datos. Pero no, como los datos cambian y la norma es que las cosas cambien, también nos permite hacer esquema evolution. Solo que es un esquema evolution controlado, no como ocurre hoy en día con, por ejemplo, Parquet, que yo puedo tener un flujo, puedo tener una acumulación de datos que responden a un esquema y luego la fuente me cambia el esquema y termino con unos archivos que tienen un esquema y otro esquema y luego voy a tratar de descubrir dónde ocurrió el cambio del esquema para que mi capa subsiguiente, la que procesa los datos, no tenga inconvenientes interpretando los mismos. Deletes y merge, que no generen blocking y que no detengan el downstream en el proceso. Un log, quiero poder hacerle auditoría al log para ver cuál es el historial de cambios o incluso volver al pasado en una condición actual en la que se encontraban los datos. Por lo tanto, Delta Lake nos ayuda a materializar la promesa de la arquitectura capa. Los flujos, los pipelines para streaming y de modo que podamos tener un flujo de datos continuo, un modelo de datos de flujos continuos sin tener tantas partes duplicadas, sin tener unas que hacen una cosa para batch y otras que hacen otras para real time. Esto no quiere decir que se eliminen elementos como las colas de mensajes, como los historical log. No quiere decir que vaya a desaparecer capa, que vaya a desaparecer PubSub de GCP o Event Hub de... Siguen siendo necesarios porque finalmente es nuestro punto de entrada del acumulador inicial. Además, los únicos consumidores no somos nosotros. Consumidores para otro tipo de requerimientos que generan flujos alternos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la arquitectura general? Finalmente, Delta Lake no es otra cosa más que una capa de almacenamiento open source. De hecho, el formato es open source. Podríamos nosotros crear nuestra propia solución que soporte formato. Y finalmente, esa capa de almacenamiento es una estrategia de almacenamiento. Es una estrategia de almacenamiento que extiende la arquitectura de Parquet, el esquema de Parquet. Y eso nos va a proporcionar transacciones ácidas que funcionan con Spark, funcionan de hecho desde Spark 4 hacia arriba. Recomiendo 2.4, funcionaba con 2.3, pero recomiendo 2.4 hacia arriba. Más mejor performance en los queries, usen Spark 3. De hecho, estoy esperando que los cloud providers empiecen a soportar Spark 3 pronto. Si quieren usarlo, pueden usar la plataforma de Databricks y los servicios de community de Databricks quieren jugar también con estos datos. Y obviamente cargas de datos asociadas a Big Data. Presto, por ejemplo, ya soporta Delta Lake. Snowflake está trabajando en el soporte de Delta Lake. Redshift están también trabajando en Spectrum para poder leer los datos que vengan en formato de Delta Lake. Actualmente, para lograrlo, toca hacer un poco de pasos manuales. Toca cambiar el esquema, ¿sí? Notificar el cambio de esquema, presencia de nuevos archivos para que Athena, por ejemplo, o Redshift se den por enterados del cambio. Pero muy pronto esto va a ser más dinámico. ¿Cómo luce una estructura de archivos? Finalmente, ¿cómo lucen nuestros objetos o nuestros archivos cuando usamos Delta Lake? Yo tengo una carpeta, esto es local, son archivos locales. En mi máquina ahora les voy a mostrar cómo funciona. Y al final, los datos siguen estando en formato Parquet, siguen siendo Parquet. En este caso no están particionados, pero podrían estar particionados si eso quisiera. Y en este caso son Parquet y estoy utilizando Snappy como compresión, como Antipacific. Pero además, a diferencia de Parquet, el clásico Parquet, yo tengo una carpeta que se llama Deltalog. Y esta carpeta Deltalog lo que está haciendo es que guarda en archivos JSON el delta de cambio. Es un indicador de qué ha cambiado en mis datos. Finalmente, este conjunto de datos constituyen una tabla estructurada o semiestructurada, dependiendo de si estoy trabajando con datos blob internos o alguna extensión de Parquet. Pero en general, esta suma, este conjunto de archivos de JSON es lo que correspondería al log histórico de nuestro motor de base de datos clásico transaccional. Aquí podemos saber exactamente cómo estaban los datos antes y qué archivos constituyen esta primera versión de los datos, qué cambio ocurrió, cómo ocurrió ese cambio y qué archivos que contienen la información asociada a ese cambio. Entonces, fíjense en que a diferencia de Parquet, cuando trabajamos con Parquet, los archivos eran independientes uno de otro. Un archivo no tenía conocimiento de la existencia de otro archivo Parquet. Cada uno era completamente independiente. Entonces,
que yo puedo tener esquemas diferentes en archivos diferentes de Parquet que constituyen la misma tabla. Por eso es que al final toca hacer estrategias como merge schema o forzar un esquema cuando trabajamos en Spark para asegurarnos que los datos carguen con el esquema que queremos. Aquí no. Con Delta Lake, los archivos constituyen un conjunto, un grupo, y ese grupo está asociado al log histórico, al delta de cambio de los datos en la medida que vamos trabajando. Por lo tanto, yo puedo saber quién es el archivo que sigue y puedo hacer enforcement en el esquema asociado porque finalmente, como todos responden a una tabla, a un conjunto de datos que cambian el tiempo, cuyo cambia porque inserto nuevos datos, porque elimino datos, porque cambio los esquemas, etc. En esa medida, yo puedo hacer enforcement en el esquema porque finalmente todos los archivos se comportan como si fueran uno solo, como si fueran un archivo que tiene un conjunto de metadatos asociados. ¿Qué hay dentro de este JSON Delta Log? De hecho, ahora les puedo mostrar un poco, pero quería presentarles. Finalmente cada archivo Delta Log tiene 3 estructuras JSON incorporadas. Todas aparecen como líneas JSON. Aquí las separé para que fueran mejor, más fácil, se pudieran parsear y interpretar más fácilmente. Básicamente tiene un timestamp asociado al momento del cambio. Un cambio asociado a un commit porque funciona como si fuera un sistema transaccional. El tipo de operación ocurrida, en este caso, les voy a mostrar ahora más adelante, pero es un update asociado a un proceso en streaming. Una agregación de datos disparada por un query generado, en este caso fue un comando que lancé desde Spark. Una época, es decir, como una orden de ejecución a ese conjunto de modificaciones asociadas a este query. ¿Qué versión está asociada a la lectura del query? ¿Cuántos cambios generé durante ese query? 320 registros incorporé en este query. Y si hice, en este caso, por ejemplo, si desarrollé un append ciego. Un append ciego es agregue. No se preocupe si sobrescribe o no sobrescribe, limítese a agregar. Y el número de bytes que ocurrió. Esto dio como resultado un nuevo archivo Parquet, por eso dice que solo agregó un nuevo archivo, no un número de archivos agregados, solamente uno. Esto varía dependiendo de cómo está nuestro particionado en Spark y finalmente, o sea, dependiendo de cuántos datos finalmente van a ir a parar al archivo Parquet. Esta estructura está asociada a la secuencia de aplicaciones que hicieron que dispararon el cambio, el commit, básicamente el archivo Parquet asociado a este commit. Entonces, como dice que es un solo archivo Parquet, esta es la identificación del archivo Parquet asociado a ese cambio, el tamaño del archivo Parquet y el tiempo asociado a esa modificación que se genera como un archivo Parquet. Entonces, ¿qué es interesante de Delta Lake a diferencia de Hudi? Que es una ventaja que no tiene Hudi. Delta Lake trabaja con Parquet. Es Parquet. De hecho, si yo tengo un sistema que interpreta Parquet, que lee Parquet, si tuviera Athena, y Athena no soportara todavía Delta Lake, Athena va a poder leer los datos generados con Delta Lake porque son archivos Parquet. Lo que no va a poder hacer Athena, hasta que no lo soporta correctamente, es interpretar los archivos JSON que le permiten entender la secuencia de cambios asociados a ese conjunto de archivos Parquet. De hecho, es una de las cosas que tiene interesante Iceberg. Iceberg puede hacer lo mismo con Agro y les recomiendo cuando necesiten una estructura de almacenamiento que no es columnar, sino fila. Agro es una excelente opción y pueden utilizar Iceberg. Solo que por ahora no está soportado por tantos proyectos open source, pero es una opción. Entonces, ¿cómo se resuelven los conflictos de la consistencia asociada a ACID usando Delta Lake? Porque puede ser que yo tenga 2 escrituras. Finalmente, cuando yo hago una escritura, voy a generar un conjunto de Parquets o un Parquet y voy a generar un conjunto de JSONs asociados al commit, a la información de commit asociada. Pero ¿qué pasa si 2 están tratando de escribir al tiempo y uno le gana al otro y el segundo puede terminar sobreescribiendo el trabajo del primero y entonces no se logra el objetivo, que es que tengamos consistencia en los datos y la atomicidad y la consistencia? Dale la siguiente. Primero lee el último cambio, es decir, el log que le indica cuál es el último cambio, que le está indicando cuál es el estado de los datos la última vez, cómo estaban al final. Escribe el cambio en un nuevo archivo de log y el Parquet asociado, que es el que tiene los datos, e intenta hacer un commit. Si alguien está haciendo un commit al tiempo, entran en competencia de precedencia, y el que gane simplemente escribe, hace la escritura final en el JSON, y el otro tiene que darse cuenta que hubo un cambio y tiene que reintentar el proceso. Entonces, esto ocurre tan rápidamente que funciona como funcionan los sistemas transaccionales. Yo hago la anotación del cambio en el historical log y así de hecho también funciona Kafka y Event Hub y Kinesis. Es que finalmente yo voy agregando al final, voy agregando al final, voy agregando al final y eso garantiza que si alguien hace una escritura
que modifica un dato que yo también estoy escribiendo, simplemente este va a escribir antes y yo tengo que actualizar la escritura antes de poder hacer el nuevo commit. Es decir, vamos simplemente compitiendo a ver quién va después, quién va después, quién va después. Y si alguien me gana, yo tengo que ver qué fue lo que cambió, hago mi cambio y luego reintento. Y entre esa competencia finalmente vamos a tener consistencia. Bien, voy a hacer un pequeño demo. Este demo está inspirado en un summit que hizo Databricks en el 2019. Lo modifiqué, obviamente, para adaptarlo a la versión nueva de Spark. Me dicen si pueden ver Jupyter. No sé si alguien me puede informar si se está viendo bien. Sí, se está viendo bien, señorita. Perfecto. Entonces, aquí tengo una carpeta de datos. Decidí trabajar con estos que me encontré en Kaggle, de COVID Colombia. Es un dataset de diagnósticos. De hecho, está desactualizado. Bueno, yo cogí solo una pequeña parte, pero es básicamente un identificador de caso, una fecha de diagnóstico, la ciudad, el departamento, si se recuperó, si está en casa, si está hospitalizado o si está en cuidados intensivos, la edad, el género, el tipo, si fue un caso importado o relacionado, y el país de procedencia de ese caso. Entonces, vamos a ver cómo funcionaría. Lo primero que hice fue voy a preparar los datos y voy a crear dos versiones de los mismos datos. Uno en formato Parquet y otro en formato Delta Lake. Vamos a ver si funciona. Ustedes saben que las cosas vayan preciso el día de la presentación. Entonces, veamos, COVID Delta son los datos en formato Delta Lake. Es un Parquet clásico. Y tenemos nuestra carpeta de Delta con un único JSON porque es la versión inicial de los datos. Y además tengo mi versión COVID Parquet, donde tengo lo que ya conocemos, el Parquet clásico, y un indicador de éxito en la escritura. Valentina, discúlpame, ¿tienes, ¿Sí? ¿tienes forma de hacer un zoom para poder ver quizá? Claro que sí. O sea, ¿Ahí se ve mejor? mucho mejor, gracias, súper. De acuerdo. Listo, entonces ya tengo los datos en el formato que quiero. Voy a ir al notebook que me interesa. Descarguemos este e iniciemos el trabajo. Estoy trabajando con Spark 3. Hago la carga de las librerías asociadas a Delta. Les recomiendo 2.4 en adelante precisamente porque Delta funciona mejor con escala 2.12 y por lo tanto preferible una versión de Spark que sea escala 2.12. Esperemos hasta que esto no se libere, no habrá terminado, está cargando el entorno. De hecho quiero aprovechar para mostrarles, esto lo podemos ver después, pero les recomiendo que el UI de Spark 3 es una maravilla, cambió muchísimo y ahora es mucho más claro interpretar el uso de memoria, interpretar el plan de ejecución de los queries, tanto el físico como el lógico, y cuando se tienen datos en streaming hay un nuevo tab para procesamiento en streaming. Vamos con Spark, y entonces lo que voy a hacer es cargar mis datos, hacer una lectura en formato, en los datos en Parquet, y luego vamos a ver en qué condiciones están. Quiero ver el esquema. Básicamente tengo todas las filas de los datos están en, así simplemente por simplificar, pero pues ustedes saben que lo correcto sería dejarlos como debe ser. Voy a crear un TempView para poder lanzar los queries con SQL. Hay un registro, tenganlo presente. Estoy trabajando en este momento con Parquet. Vamos a empezar a incorporar nuevos datos generados, datos sintéticos generados a través de un random. Esto para el caso de la ciudad, departamento. Básicamente quiero agregar nuevos registros, pero los voy a agregar utilizando un stream. Entonces hago una lectura stream de este data frame y luego voy escribiendo ese stream hasta donde quiera parar. Voy a generar esos datos. La tabla de destino va a ser Parquet. Fíjense, la clave acá es esto. Write stream, pero el formato de datos va a ser Parquet. ¿Y dónde lo voy a guardar? En mi carpeta COVID Parquet. Aquí ya deberíamos tener un flujo funcional, así que ya los datos deberían estar creciendo, deberían aparecer nuevas filas, nuevos archivos aquí en COVID Parquet a medida que vamos incorporando más datos. Ya irán creciendo automáticamente. Vamos a ver cómo están creciendo. Tengo que hacer un read, fíjense, tengo que volver a hacer un read para ver cómo está ocurriendo el cambio y ver cómo está el conteo ahora. Algo pasó acá porque teníamos 1.161 registros y se cayó a
90 registros. Algo ha ocurrido. Y no solamente se cayó 90 registros, sino que cuando trato de hacer un count al data frame, no obtengo actualización. Y no obtengo actualización porque finalmente el formato Parquet conoce el estado de los datos en el momento que hice la lectura. Si quiero actualizar el estado, tengo que volver a repetir la lectura, guardar los resultados en mi data frame y volver a hacer la acción de transformation action para poder ver el estado de los datos. Y ahí sigue creciendo. ¿Por qué será que no me mostró los 1161 más 190 que estoy incorporando en este momento? Vamos a ver un poco la estructura de los datos, pero me interesa más que vean el esquema. Y lo que ocurrió fue que como estoy haciendo una inserción de datos en un stream, automáticamente Spark me incorpora dos columnas adicionales. El timestamp de tiempo asociado al momento de inserción y un valor que es un continuo, un valor incremental continuo, en long, que me dice cuál es el orden de inserción de datos en el stream. Vamos a ver cómo va la inserción de datos en Parquet. Todo esto lo estoy haciendo en Parquet. Obviamente me toca volver a cargar el data frame para poder ver el cambio, porque si no, no es visible. Voy en 440. Voy a detener el stream y vamos a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué no estoy viendo los 1161 más 440 registros? Pues simplemente porque ocurrió un cambio de esquema. Y cuando ocurre un cambio de esquema, yo tengo que dar una orden diferente a Spark para que cambie los datos cuando hay una diferencia de esquema. Entonces voy a hacer un merge schema true para asegurarme que cargue ahora sí todos los datos y vamos a ver la carga, el total de registros que hay ahora, 1651, consistente con 1161 más 440. Así que pueden ver que Parquet no funciona bien cuando hay un cambio de esquema dinámico. Primero, permitió que existiera un cambio de esquema sin nuestra autorización. La fuente decidió cambiar el esquema de los datos y empezaron a llegar a esos eventos con un esquema diferente y los insertó en nuestro bucket, en nuestro repositorio de archivos distribuido, sin notificarnos que había un cambio de esquema. Por lo tanto, si nuestro código no tenía este merge schema true, van a empezar a aparecer números inconsistentes y luego, a pesar de que tengamos merge schema true, nosotros vamos a tener que modificar nuestro código para poder ahora trabajar con estas dos columnas que no esperábamos que llegaran, pero llegaron sin autorización, sin avisarnos. Vamos a ver nuevamente cómo están los datos y con esto podemos dar por terminada la explicación de Parquet. Entonces, ¿qué problemas vimos en este momento en Parquet? Fíjense que primero permitió un cambio de esquema, ¿sí? Sin autorización. Cuando ocurrió el cambio de esquema, no nos permite trabajar dinámicamente con ese cambio de esquema, como un data frame. Y además, fíjense que cuando ocurrió la escritura, cuando estaba ocurriendo una escritura en string, nuestro downstream, nuestra lectura, no cambiaba, salvo que nosotros recargáramos los datos en el data frame. Solamente recargando los datos, el downstream se notificaba del cambio y podíamos comenzar el procesamiento. ¿Y eso ocurre por qué? Porque finalmente Parquet son archivos independientes y ninguno sabe de la presencia de los otros. La única forma de saber el cambio es pidiendo vuelva a cargar todo, vuelva a cargar todo, vuelva a cargar todo, vuelva a cargar todo. Llega un nuevo Parquet, yo no tengo forma de saber que llegó un nuevo Parquet, solamente tengo que ir a Spark o a la tecnología que estoy utilizando, a mi framework para procesamiento distribuido y tener que volver a cargar los datos nuevamente para poder notificarme del cambio. Y si estoy trabajando con Athena, por ejemplo, tengo que notificar el cambio en el metadata store de Hive o cambiar la información de esquema asociado a la información almacenada en el grid externo de Athena. Y si estoy usando un Spectrum de Redshift, lo mismo. Y si estoy usando un Snowflake, SnowPy para hacer la transferencia de datos desde un repositorio S3 o Azure, lo mismo. Entonces, el cambio no es dinámico. Ese flujo no es constante. Yo no me notifica el cambio. No puedo enterarme del cambio con Parquet. Con Abra puedo hacer otras cosas usando Iceberg. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona. Voy a ir un poco más rápido, por temas de tiempo. ¿Cómo funciona COVID Delta? ¿Cómo estamos de tiempo? Por cierto, Miguel, qué pena. ¿Estás ahí? $15 minutitos. Dale, gracias. Dale Valentina, tranquila, toma, de verdad, como decimos, tómate el tiempo que consideres necesario. La ventaja es que todo el mundo está en la casita. No los quiero ir a comer.
Vamos ahora a leer datos, pero ahora fíjense que mi fuente es Delta, la información de COVID, pero Delta. Y voy a construir una TenView para poder hacer mis queries con SQL. Y vamos a repetir el mismo conteo de datos. Vamos a tener los mismos datos, 1161. Solo esperen que termine de cargar. Como detuve, se apagó el proceso de Spark. Pero ya está listo y ahí tenemos 1161. Repito la impresión del esquema. Funciona exactamente igual porque finalmente los archivos son Parquet. No hay mucha diferencia. Y solamente quiero ver otra vez los datos para ver cómo lucen. Del caso, la fecha de diagnóstico, la ciudad de ubicación, toda la información que ya sabemos, incluyendo el país de procedencia. Lo que quiero hacer en este momento es, voy a trabajar con un TenView, pero voy a crear un TenView basado en un read stream, lo cual no puedo hacer con Spark. Yo no puedo hacer un read stream, puedo hacer un write stream, pero no puedo hacer un read stream con Spark, porque con Parquet, perdón, porque Parquet no notifica el cambio, entonces no sabe cuál es la última posición del cambio. El último estado de cambio no lo puede conocer. A menos que haga un refresh, podría construir un ciclo para hacer un refresh, a ver cuál es el último Parquet y simular una especie de read stream, pero no es lo mismo. Y COVID Delta, y voy a crear un TenView llamado COVID Delta Stream, y a partir de eso voy a hacer un conteo de datos, conteo que va a ocurrir también en real time. Por lo tanto, y la salida la voy a mandar a consola que lastimosamente no se ve en Jupyter. Si estuviera en Databricks se vería en Jupyter, en el notebook de Databricks. Aquí lo veo es en la consola. Y tengo 1161 registros de mi flujo en stream. Y mi objetivo es ahora, utilizando la misma función que estaba arriba, quiero insertar datos, pero ahora quiero insertarlos en formato Delta. Obviamente en la carpeta donde están los datos Delta Lake. Así que voy a utilizar el mismo generador que tengo acá arriba. Y este generador de forma automática, como utiliza Spark Read Stream, automáticamente cuando ocurra el write, va a incorporar estas dos columnas adicionales de las que hablábamos. La columna timestamp y la columna value. Vamos a ver qué ocurre. ¿Dónde estaba? Estaba acá. Entonces voy a tratar de hacer la escritura. Y como Delta Lake hace schema enforcement, Delta Lake sí lo va a permitir. Delta Lake no va a hacer lo que ocurre con Parquet, de dejar que los archivos me queden unos archivos con un esquema y otros archivos con otro. ¿No? Delta Lake me dice que hay un esquema mismatch, detectó un esquema mismatch, y que por lo tanto no puede hacer una escritura, salvo que en la escritura del stream yo defina que le dé la opción que permita hacer un merge esquema automático, dinámico. Lo cual podría ser, no sé, tal vez en alguno de nuestros casos de uso necesitamos que podamos hacer cambio de esquema dinámico. No es recomendable porque eso no es bueno a la luz del data quality. Se puede. Entonces, en este caso, Delta Lake me dice, no, yo no permito eso y no lo permito porque tengo una diferencia de esquemas. Está el esquema original y usted me está intentando insertar datos que vienen con estas dos columnas adicionales. Por lo tanto, tengo que hacer esta corrección, que simplemente tengo un método que hace fix, y en este fix lo único que estoy haciendo es seleccionando específicamente las columnas que quiero guardar para que no me deje pasar la columna timestamp y la columna value. Solamente dejo pasar las columnas que sé que son válidas para el esquema y repito la escritura. Mientras repito la escritura, deberíamos ver aquí en el real-time process, deberíamos ver cómo, como tenemos un write a consola, deberíamos ver a medida que se van insertando los datos, cómo va aumentando el conteo de los datos dinámicamente. Entonces, fíjense, con Parquet yo puedo tener un stream de entrada. ¿Qué pasa si tengo un batch de salida? Yo quiero saber ahora actualizar mi proceso en batch. Quiero ver qué me dice el conteo en batch. Yo tenía por acá una carga que dice en batch de datos. ¿Dónde está? En read. Por acá. Creo que antesito. Aquí hice la carga de COVID Delta Lake, pero hice una lectura de read, no en read stream, hice una lectura en batch y lo guardé en un data frame llamado df delta. No voy a reejecutar esta celda, voy a ejecutar la celda que hace el conteo, que me dice que ha cambiado. Y fíjense que sí cambia. No tengo que volver a cargar los datos en el data frame, sino que a medida que los datos van cambiando, como eso está quedando en el log y Delta Lake funciona como si fuera un único archivo porque finalmente los datos están asociados al histórico del log, de todos los archivos log, y eso lo que hace es que suma, de alguna forma unifica los archivos .parquet. Eso en batch no tiene que cambiar, no tengo que reprocesar, no tengo que repetir procesos, no tengo que recargar la task para poder enterarme del cambio.
Voy a detener esto porque está muy rápido, pero además yo podría tener escrituras dobles. Aquí tengo un stream que está escribiendo en Delta Lake, pero yo podría tener otro proceso que está escribiendo con el mismo esquema al tiempo en el stream. Por lo tanto, estos números van a crecer más rápidamente. Veamos acá, 8.441. Como tengo dos streams escribiendo, no me sorprende que suba de 1.000 o a 2.000 en cada escritura. Dejemos que escriba una vez más y detenemos el stream. Ya vamos en 10.000. Interesante. Hay múltiples writes al tiempo y muchos reads que pueden ser reads en real time, reads en stream, y yo puedo tener además reads en batch. Y los reads en batch también se enteran del cambio. Y se enteran del cambio por la estructura misma, la forma como están estructurados los datos en Delta Lake. Pero además sigue siendo Sparkhead. Entonces, sigo teniendo compatibilidad con los sistemas que todavía no soportan Delta Lake. Pues, por ejemplo, yo a mi cliente se lo sugerí. Hagamos la transición a Delta Lake y no va a haber ningún problema porque finalmente son Parquet. Si el sistema que lee los datos, que interpreta los datos, aún no entiende Delta Lake, no pasa nada, pero estarán listos para cuando el sistema sí lo soporte, si sea capaz de interpretarlo. Y además hizo esquema enforcement. No permitió que hiciera cambios en el esquema de forma, pues sin saberlo. Tengo que explícitamente decirle que voy a admitir el cambio de esquema. Ahora vamos a ver que quiero hacer una evolución de esquema, que es una posibilidad. Y ahora quiero agregar datos sintéticos nuevamente, nuevos diagnósticos, pero ahora decidí meter dos columnas adicionales a mis datos. El tipo de prueba, si es una prueba molecular, si es una prueba de antígeno o es una prueba de anticuerpos. Y eso lo estoy investigando y sé que las pruebas moleculares no requieren segunda prueba. En cambio, las de antígeno y las de anticuerpos recomiendan una segunda prueba, por eso está en false. Esta columna lo que quiero que indique es si ya se hizo segunda prueba o no. Es decir, si ya se hizo la prueba que confirma la presencia del virus, si es true, quiere decir que ya ocurrió la prueba molecular. Estas son las columnas que voy a agregar y puse dos nuevas columnas, tipo de prueba y si fue confirmado con PCR. Creo un data frame de los datos que voy a insertar y hago un write en Delta Lake en modo agregar, pero además voy a permitir que haga merge esquema dinámico. Y hago el almacenamiento de esos datos en COVID Delta. Como hice el cambio de esquema, ahora sí tengo que recargar los datos. El cambio de esquema implica una recarga completa de todo el conjunto del flujo. La data principal, que es la estructura misma de los datos. ¿Cuáles columnas tienen los datos? El esquema debería encontrarme con las dos columnas adicionales, tipo prueba y confirmado PCR. Y vamos a hacer un print show, aunque aquí no los voy a ver, pero solo quiero ver la presencia de tipo de prueba y confirmado PCR. Obviamente estar en nulo la mayoría, porque solamente agregué 4 registros. Y quiero solamente verificar que sí los agregó. El ID es COP4, así que voy a hacer un query para ver si COP4 está presente. Y está presente. Bien, o sea, la inserción ocurrió. Y ahora quiero hacer una eliminación. Entonces, ¿han visto cómo hacer la eliminación en Parquet? No es nada fácil hacer una eliminación de Parquet. Primero, encontrar la ubicación. Finalmente, ¿qué archivo lo tiene? Entonces, me toca cargar todo el data frame. Hacer la modificación, pero esa modificación finalmente lo que hace es crear un data frame con el cambio y luego tengo que hacer la unión de los dos data frames que tienen el cambio. Eso ya se puede hacer de forma automática con Spark, pero finalmente eso es lo que está ocurriendo. Y al final hace un write que sobrescriba el conjunto completo de archivos, porque como él no está seguro de dónde ocurrió el cambio, tiene que modificar el Parquet específico donde ocurrió el cambio y sobreescribir aquellos que estén asociados al cambio, aquellos que también fueron modificados porque eran archivos que quedaron, lo que faltó y lo que se agregó. Veamos nuevamente. Voy a hacer la eliminación. Entonces, para eso cargo una clase de Delta Lake que me permite hacer procesamiento con tablas. Cargo la tabla en una estructura de Spark y luego hago un delete con mi condición de eliminación. Entonces, quiero eliminar aquellos que tengan como tipo de prueba anticuerpos, que es, si mal no estoy, este. Quería eliminar para estar segura de que estaba eliminando el correcto. Y vamos a ver si la eliminación fue exitosa. Vamos, no falles. Y falló. ¿Por qué falló? Ya, porque no había ejecutado esta línea. Vamos a ver el histórico de cambios, porque finalmente les conté que Delta Lake es un log. Y miren, están todos los archivos de cambio. Así que voy a ver el histórico de cambio, a ver qué me puede mostrar ese histórico de cambio. Aquí está completo.
Pues que con esa letra no se va a ver, está muy grande, entonces voy a achicarle solo por un momento para mostrarles específicamente la línea que me interesa del histórico de cambio. Fíjense que aquí, en la primero ocurrió una escritura, donde coloqué los 1161 registros. Y luego empezaron a ocurrir escrituras de stream, escrituras de stream, escrituras de stream, todas asociadas al mismo query. Fíjense, el query ID es el mismo, el query ID es el mismo, el query ID es el mismo, porque todo el stream ocurrió dentro del mismo flujo. Pero luego entró un segundo stream. Luego empecé a escribir con un segundo stream, por lo cual nos tenemos que encontrar con, perdón, con un query ID diferente para el segundo stream que entró a hacer escrituras. Y aquí lo encontramos, AC6B. Y vemos el orden de inserciones del flujo stream del primero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí empezó el segundo flujo, 0, 1, 2. Y aquí está el 10 como secuencia de este y el 11 que fue secuencia del otro. Luego hice un write, donde cambié el esquema. Y luego hice un delete, donde eliminé los datos que tenían tipo prueba igual a anticuerpos. Así que puedo ver exactamente qué fue lo que pasó con un historical log, como lo mismo que nos podría proporcionar una transaccional, un Postgres o un MySQL. Aquí, bueno, los puse en un data frame para que fuera más visible, pero creo que se logró el objetivo. Volvamos a tamaño grande. Y veamos si desapareció el dato, si desapareció. Valentina, sí, nos hacen bueno, Sí. varias preguntas. Una es si, disculpa, ¿nos puedes compartir el demo? Creo que sí, ¿cierto? Sí, Claro bien, que sí. perfecto, lo vamos a Sí, tener por el sí, canal de les Slack. paso Vamos el source y les paso los notebooks para que lo creen los datos a partir de Genial. los datos y jueguen con esto. Súper. Igual este está basado en otro ejemplo que crearon ellos en el 19, solo que este está modificado para que trabaje con Spark 3. Ya. De hecho, aquí podemos ver en el log, fíjense, lo que les decía, que entra un tab de stream, que ahora no funcionó, no sé por qué, si ves, ya sé que queda mal. Cuando hago la inserción en flujo, lo podemos ver en otra oportunidad. Ahora quiero eliminar las pruebas de anticuerpos, lo que ya hice en esta fase. ¿Sí? Discúlpame, sí, tenemos otra pregunta, sí. Y es, lógicamente, ¿cómo se está eliminando el dato dentro del parquet? Tal cual como lo dices. ¿Cómo se está eliminando allá? No entiendo la pregunta. Supongo que es en disco cómo está eliminando ese dato. O sea, sustituye el archivo Parquet donde el dato se encuentra. Ah, ok. Pero solamente ese Parquet, no tiene por qué enterarse de todos los demás, porque él además sabe finalmente qué cambio ocurrió, en qué punto y qué archivo se vio afectado. Pero este archivo Parquet es también distribuido, ¿verdad? O sea, está también Sí, distribuido. sí, sigue siendo, bueno, este no porque está en mi máquina, obviamente, pero sí, es el mismo Parquet que perfectamente podría estar en S3, en HDFS o en Azure, sí. Y particularmente, ¿tú en qué máquina, digamos, dispones estos archivos? ¿En qué máquina los distribuyes? ¿O estás utilizando AWS o Microsoft? No, en este momento todo es local, es mi file system. Ah, ok, vale, gracias. Pero podría estar distribuido, no cambia nada, simplemente que si está distribuido, cada nodo va a tener, obviamente, réplicas de los shards asociados al archivo Parquet, y además cada nodo tiene una réplica del log. Obviamente, porque se necesita que todos tengan acceso al log para saber cuál es la condición completa de todo el paquete de Parquet que constituye la tabla. Vale, para correr este script que tú estás haciendo el demo, lo único que hace falta es tener los paquetes Python instalados que tú estás manejando y simplemente Es correr. muy simple. Instalen Spark 3, agréguenlo al pad. Pueden utilizar alguna estrategia para integrar, si quieren usar notebooks Jupyter, por ejemplo, utilicen alguna estrategia para integrar Spark en Jupyter. Pueden utilizar Torre, entiendo que es Apache Torre, creo que es Torre o Torre. No, me acuerdo, Apache Torre creo que es. Es una forma de integrar Spark con Jupyter y les permite hacer integración de Scala y de Python. O sea, funciona Spark Scala y PySpark. La más sencilla de todas, me parece que es muy práctica, de hecho fue lo que utilicé aquí por cuestión de agilidad, es utilizar una librería que se llama FindSpark, que la pueden instalar con Paper, con Python, con pip, FindSpark, y luego le dicen findspark.init, y esto lo que hace es que mira la variable de entorno de donde está Spark en el pad, y de esa forma carga una sesión de Spark, y esa sesión de Spark, solo una sesión, obviamente esto no es para distribuir, solo para jugar localmente, con esa sesión de Spark es con la que estoy trabajando.
funcione correctamente Delta Lake, tienen que incorporar el jar, este jar. Lo pueden hacer de muchas formas. Podrían modificar la configuración de Spark en el conf para que les cargue automáticamente ese jar como una extensión. O podrían simplemente copiar el jar dentro de la carpeta jars de Spark. Y ya, y con eso funcionará. ¿Ese archivo también viene incluido dentro de los archivos demo o es No, aparte? no, ese hay que descargarlo por aparte. De hecho, yo pensaba que Spark 3 iba a incluir ya el jar de Delta Lake, pero no. Ellos decidieron que no van a incluir todavía el jar de Delta Lake, precisamente para dar flexibilidad. Por si alguien quiere hacer una extensión de Delta Lake o quiere mejorarlo, la gente siempre tenga la opción de instalar el jar que le interese. El Delta Lake, un poco a lo Linux, el sabor de Delta Lake que más te guste, lo instalas en tu jar, en tu librería, en tu carpeta lib, como un jar, y ya, trabajas con esa versión, con el sabor de Delta Lake que más te guste. Bueno, Valentina, ¿es un jar solo que necesitas? Es O solo un sea, jar, sí. Sí, de porque hecho. veo que tenés extensiones aparte. O sea, Pero vienen dentro del jar. Vienen dentro del ya jar. está todo, ¿no? Ok. Si tú ¿Con qué miras hace falta? acá, sí, aquí yo debo tener, creo que por aquí tengan aplicaciones, debo tener a Spark 3 y por aquí está el jar y por aquí debería estar Delta, mírenlo, acá está. No sé si se alcanza Genial. a ver porque está muy chiquitito, Sí. pero Ah, está bien, está bien. Gracias. ¿vale? Bien, ¿alguna otra pregunta? O sea, esa es la forma de acceder al script que está ahorita trabajando Valentina. No sé, decide Miguel. No, es para el concurso. ¿Sí? Listo, gracias. Bien, entonces fíjense, el último cambio que ocurrió, yo tenía 10.841 registros. Así que ese es el resultado después de todos estos cambios que son visibles en el log, del cambio que aparece enumerado como el 17 hasta el 0, donde ocurrió el último delete que ocurrió. Así que yo quisiera volver a una versión antigua de los datos. Ya me retracté, ya no quiero hacer este delete, tampoco el esquema, y tampoco quiero hacer todas estas escrituras de streaming. Como tenemos un log histórico, pues podemos viajar en el tiempo, podemos ir a una versión de la tabla en el pasado. Así que podemos ir específicamente, voy a hacer un read de datos a una versión específica. Esta es una opción incorporada cuando la lectura es delta. Versión específica y quiero ir a la 17. La 17 es la escritura inicial donde estaban los 1161 registros. Cargo como de la fuente de la carpeta donde está mi COVID Delta, que es mi carpeta, y voy a crear un TenView. Le voy a llamar Previous Versions solamente para verificar si realmente al cargar esta versión, que es la versión 17, el histórico 17, solo tengo 1160 registros y además no tengo las dos columnas adicionales que he incorporado. Y vemos que en esta versión, esta escritura, ¿se acuerdan que había incorporado unos datos de anticuerpos? Ya no existe la lectura de datos de anticuerpos. Count, solamente para verificar, creí que tenía una celda con el count. Copiamos esto rápidamente, lo ponemos acá, tenemos el where. Y hagamos un count, a ver si realmente solo hay 1161.
que hacer un count, sí, tengo la versión correcta, que es el TimeView que creé con la versión previa. Aquí debería haber solamente 1161 registros. 61 registros, ¿qué pasó? Carguemos la 17. No está anticuerpos. Qué raro. Ya que cargué la que no era. Déjenme, voy a intentar cargar la 16. En la 16 el cambio de anticuerpos sí existe. No, ya cero sabe dónde está mi confusión. Vamos a la 0. No, perdón, es que estoy contando mal. La 17 es la última, la que quiero ir es la 1. La que me interesa es la 1. Tengo un error acá. ¿Qué pasó? Ah, pues que boba. Estoy haciendo una pregunta de algo que no existe. La versión 0, que es la primera, obviamente el campo tipo prueba no existía, por lo tanto esta query no la puedo lanzar, pero esta query sí la puedo lanzar y debería tener 1161 registros. Perfecto. Les volví a la primera versión que teníamos, que es esta versión 0, donde hicimos la primera escritura. Y si quiero regresar a la última versión, la 17, donde ocurrió el último delete, voy a la 17 nuevamente. Aquí ya debo tener los datos de anticuerpos, aunque lo borré, y el count se debe aparecer los 10.844. Entonces, pues, fíjense, podemos viajar en el tiempo, y de hecho, sí, yo había incorporado la posibilidad de ir a la versión 0, 1161. De quitar esta línea para cuando ustedes vayan a probar el notebook, no se confundan con esta línea que no es necesaria. Listo. Creo que se va a eliminar la que no era. Sí, era esta la que quería borrar. Porque este cambio lo hago más adelante. Bien, veamos cómo está esa versión 0, que es la que estoy cargando acá. 1161 registros. Y aquí ya no tengo la columna tipo de, ¿cómo lo nombré? Tipo de prueba, y tampoco tengo la columna confirmado PCR, porque en la versión 0 no existía. Y finalmente, un último cambio, y es cómo actualizar e incorporar nuevos datos usando un merge. ¿Sí? Merge que cumple con las mismas condiciones que las que hablamos en la presentación. Yo puedo hacer estos cambios sin afectar el downstream. Los datos siguen avanzando, bien sea que la lectura sea un read stream o bien sea un read merge. El cambio va a hacerse visible más abajo, como si los datos fueran bajando por una colina, y este cambio está más arriba de la colina, así que los datos siguen bajando, y el cambio que voy a hacer, este merge, no detiene los datos, no voy a colocar una represa allí que evita que el dato siga bajando por la colina, que el cambio siga avanzando. Y voy a ver cómo se encuentran los datos de COP1 y COP2. Creo que como estoy trabajando con la versión 0, no, sí la tenía, porque estoy trabajando con el TimeView COVID Delta, que ese sí tenía los datos completos. Y este TimeView tengo los datos que originalmente había incorporado, que era COP1, COP2, COP3. El COP4 lo había eliminado. Lo eliminé acá, ¿recuerdan? Hice una eliminación de anticuerpos y ese era el COP4. Y ahora lo que quiero es hacer una modificación. Resulta que COP3 es antígeno. Resulta que COP5, apareció uno nuevo que es COP5. COP5 no existía. Y además, alguno de ellos sufrió un cambio. Sí, miren, COP3, que estaba en Medellín, Antioquia, estaba en la casa. Ahora pasó a ir al hospital. Se complicó. Así que ese es el cambio que quiero hacer, la actualización. El antígeno sigue siendo el mismo. Así que voy a actualizar a COP3 y voy a incorporar a COP5. Las columnas siguen siendo las mismas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un data frame primero, donde va a crear ese data frame con los datos que voy a cambiar, los que voy a insertar y modificar. Y vamos a ver cómo se encuentran los datos antes de insertar. Y luego voy a utilizar nuevamente la clase de tables de Delta Lake, el módulo de tables y las clases asociadas, donde quiero hacer una transformación, un merge específicamente. Aquí tengo la Delta Table, los datos originales, mi fuente. Entonces lo que voy a hacer es un alias para el destination, donde contra destination voy a hacer un merge. El merge va a incorporar los datos que llegan nuevos, COVID Data Update. El alias va a ser source. Este es mi source, o sea, mi source es lo que va a cambiar.
Mi destination es donde va a cambiar, donde el source, el ID del caso sea igual al ID del caso, tanto en el source como en el destination. Cuando exista un dato, es decir, cuando el ID sea el mismo, lo que hace es que los actualiza. Y cuando el ID no existe, lo que hace es que los inserta. Hagamos la ejecución. Y veamos ahora qué tenemos con respecto a COP1, COP2, COP3, COP4 y COP5, donde ahora sí debería aparecer COP5, que fue el que insertamos, y además COP3 debería aparecer actualizado. Está pensando. Ya. Entonces, fíjense, COP5 apareció, que fue el que insertamos el nuevo, y COP3 ahora está en hospital. El demo que tenía para hoy, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo puedo hacer un vacuum del log, puedo hacer un vacuum de las tablas. Por ejemplo, si quiero, no me interesa guardar histórica log, sino que me interesa guardar solamente las últimas 3 horas, o solamente una semana, o solamente 3 meses. También depende de nuestra capacidad de almacenamiento y los costos asociados. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Valentina, yo tengo una duda. ¿Sí? Esas sentencias de SQL que tú estás corriendo, por dentro al final están corriendo Hive, ¿verdad? No, bueno, no realmente, porque yo estoy creando es un TenView, o sea que sí es un Hive, pero en caché, es en memoria. Yo no tengo Hive instalado en mi máquina. Si quisiera crear una tabla en física, en disco, tendría que tener una Hive instalado, aunque Spark incluye un Hive, porque finalmente Spark incluye Hadoop y Hadoop incorpora librerías de Hive. Pero no lo estoy haciendo acá, simplemente estoy usando memoria. Hago TenView y TenView se construye sobre memoria. Vale, gracias. Valentina, una pregunta. ¿Estudiar la base de producción con datos de producción cambió algo el performance? Pues en datos de producción trabajo con más datos, muchos más datos, y no tengo un cambio de performance significativo cuando hice pruebas con Spark 3. Porque el Delta Engine que incorpora Spark 3 es mucho más rápido para procesar datos de Delta. Específicamente, la razón por la cual es más rápido es porque tiene copias de los logs en memoria. Y cuando ocurre un cambio en el log, queda con un cambio de log, una copia del log en memoria, por lo tanto, tiene que ir a buscar todos los logs. No tiene que reprocesar todos los logs, tiene que reparsear todo el histórico de cambios, porque eso podría ser muy costoso. Yo tengo cientos de millones de cambios en el tiempo. Todos los logs para poder reensamblar todo el conjunto de parquets que constituyen mi tabla sería muy costoso. Entonces, precisamente como ellos se dieron cuenta de eso lo están cacheando. Una pregunta, Valentina. Muchas gracias. Llegué unos minutos después de que tú iniciaras. Lo que te entiendo es entonces, estás haciendo aquí un procesamiento en streaming y para que se persistan como tal necesitas hacer un merge. O sea, él los va cargando como tal, así como tú lo dices, lo va cargando por así decirlo en un caché o en una memoria y después cuando le haga la petición del merge, él los persiste. No, el merge es un cambio. Lo que quiero es hacer un cambio en los datos. Persistencia ya tengo. Esto ya está persistiendo. ¿Sí? Este no, porque es un data frame en memoria. Pero los demás datos están acá. Están aquí en COVID Delta. Están persistiendo. Están en estos archivos Parquet. Eso ya está almacenado. Lo que quiero hacer es cuando deseo hacer el cambio contra lo que tengo almacenado es cuando ejecuto un merge, que es el mismo merge de SQL. ¿Sí? Y ese mismo merge podemos aplicar de hecho con Parquet. Solo que por detrás tendría que crear los 3 data frames, para lo que cambia, otro para lo que no cambia y otro para lo que inserto nuevo, que es viejo y que cambia, y luego unir los 3 data frames para poder obtener el resultado final. Y mientras hago eso, downstream quieto, no puede seguir avanzando. Vale. Y un tablero de control conectado por Athena, y Athena además no actualiza el log, el tablero de control tampoco se actualiza. Y hasta que no actualice y me traiga en Hive, Athena no se va a enterar del cambio y el tablero de control tampoco va a cambiar. Bueno, el crawler, que lo ponen a Athena, más que todo. Sí, pero cuando corres el crawler, yo quiero que sea real time. Yo no quiero tener que hacer ejecución, no quiero hacer nada manual. No quiero poner un timer en el crawler para que se actualice cada cierto tiempo. No, yo quiero que ocurra ya. ¿Tienes tal vez algún valor en costo de implementación para una data decente, por así decirlo, en streaming? Más o menos en costo solamente del almacenamiento del log, del sostenimiento como tal del imagen, que lo utilicemos en AWS, más los costos de procesamiento de los datos en Athena y demás. No tengo uno, pero tendría que calcular qué cambia este historical log, estos archivos, para el conjunto de datos que estoy trabajando y ver qué tanto influyen en el costo. Eso es muy económico, por ejemplo, si uso C3. Así que esto realmente no cambia mucho las reglas del juego. ¿Sí? Vale. Sigue siendo el mismo Parquet, eso no cambió. Así que si ya estamos usando Parquet, el costo asociado a almacenar ese Parquet no va a cambiar en nada. Solamente es el costo asociado a sumar los logs. Pero no quiere decir que esto ya puedan usarlo en producción con high performance, porque Spark 3, por ejemplo, en EMR, si vamos a EMR todavía no tiene soporte para Spark 3. Solo está en 2.4. Exacto, entonces seguirá funcionando sin el caché. En principio es rápido, pero como les digo,
igual se puede probar ahora porque el archivo no cambia, el archivo es el mismo, es Parquet. Es el mismo archivo, así que sin tocar el código, sin modificar el código, pueden tener los mismos readers, los mismos transformadores usando los mismos readers y solamente cambian el write para que sea delta. Y como es Parquet, los lectores no se van a dar cuenta del cambio. Vale. ¿Sí? Vale, ¿me escuchas? Una pregunta. ¿Sí? Sí, mira, la mejora de optimización que viene en Spark 3 es parte del Catalyst, que fue el optimizador que lanzaron después del Spark 2, o es otro tipo de optimizador. Está incorporado en Catalyst, pero ellos lo manejaron como un proyecto aparte. No me acuerdo el nombre del proyecto, tenía un nombre. No, ahora se me escapa el nombre, pero puedo buscártelo. Ellos crearon un proyecto paralelo, que es el mismo proyecto que estaban trabajando. Ellos trabajaron con NVIDIA para desarrollar Rapids. Rapids es como la estrategia para poder hacer ejecuciones, pero ahora en GPUs o en TPUs. Ese mismo proyecto que se convirtió en como una estrategia de optimización, que en principio era para GPUs y luego lo utilizaron también como una estrategia de optimización SQL, lo integraron luego en Catalyst. Hay que investigarte más cómo ocurrió exactamente en la historia de ese cambio. Vale, querida, gracias. Hola, Valentina. ¿Me escucha? Mira, yo ahorita estoy trabajando con HDFS, entonces ahí yo siempre procuro que mis archivos de Parquet no pesen menos de 128 megas. Ajá, sí. Entonces, ¿tienes alguna sugerencia de cómo podría hacer para que en ese millón de archivos procurar que no se me bajen a los 128 megas? Las mismas reglas siguen aplicando. Asegúrate de particionar tus datos de modo que sigas teniendo archivos de 128 megas. Y asegúrate de construir tu flujo si estás trabajando streaming, de modo que acumules 128 megas. Eso no cambia. Ok, gracias. Con gusto. Vale. Quizás me gustó mucho, muy interesante todo lo que nos compartiste, pero quizás una desventaja que viste. Desventaja, sí, que por ahora es muy nuevo. Mucho soporte. Ayer tuviera Delta Lake. Yo quisiera que Athena ya tuviera Delta Lake. Yo quisiera que Redshift ya tuviera Delta Lake. Yo quisiera que Synapse de Azure tuviera ya Delta Lake. Yo quisiera que BigQuery ya pudiera cargar desde Delta Lake, pero no, hay que esperar un poco. O sea, esto que les estoy mostrando realmente es muy novedoso. No les estoy diciendo que ya lo usen en su proyecto en producción. Yo lo estoy haciendo porque sé que el formato es Parquet y no voy a generar un impacto en el código de lectura, en todas las transformaciones que leen los datos y los usan, porque es el mismo archivo, no cambian nada. Sigo utilizando las mismas particiones, sigo asegurándome que cumplan las mismas reglas, ¿sí? Eso no cambia. Lo que sí cambia es que el hecho de que para poder realmente aprovechar la funcionalidad que nos proporciona Delta Lake o que nos proporciona Kudi o que nos proporciona Iceberg, dependiendo de cuál de ellos queramos utilizar, es que ahora no hay todavía mucho soporte, son demasiado nuevos. Valentina, ¿tiene alguna... Perdón, no escuché, se cortó. ¿Tienes alguna información de tiempo de implementación para el lado de Google, GCP para Dataproc? No tengo información. Sé que Redshift está trabajando en él. Hace poco tuvimos una reunión con gente de Snowflake, del Data Warehouse. Ellos también están asegurándose de incorporarlo. Si visitan la página de Delta Lake, van a ver que ya hay proyectos que lo empiezan a incorporar. Presto ya lo incorporó. Eso quiere decir que es cuestión de tiempo para que Athena también lo incorpore. Aquí hay un lado donde dice proyectos que ya están incluyendo. Miren, Hype y Presto. Soporte para Hype y Presto. Llega muy pronto. Esto es muy importante porque cuando cambia el esquema dinámicamente, la diferencia principal es porque eran archivos individuales, estructura columnar con soporte particionamiento horizontal en charts, precisamente para poder distribuir entre todos los nodos. Cuando cambien los datos y para notificar finalmente qué conjunto de archivos constituyen una tabla, yo tengo que cambiar la metadata en Hype o en su defecto asegurarme que Presto, si es que Presto utiliza la metadata, se actualiza a partir de la metadata. O sea que finalmente necesito que estos dos se actualicen, se descubran el cambio, sepan de la presencia de ese lock para reconocer el cambio, de modo que yo pueda hacer cambios dinámicos de esquema y los pueda ver, por ejemplo, en Athena o los pueda ver en Redshift y todo lo demás. Por ejemplo, ustedes saben, el ecosistema, los servicios de AWS, por ejemplo, utilizan mucho Hype, tienen un metastore de Hype, entonces Glue construye un metastore y yo, si tengo estos datos en el metastore, Glue se va a dar cuenta de la presencia de ese cambio. Desde MR, es decir, desde Spark, si es que quiero usar Spark, o desde Flink, yo puedo tener acceso a la metadata, a Hype, por lo tanto puedo reconocer la presencia de las tablas y los esquemas asociados a las tablas, así que eso es lo que me falta ahora. Yo estoy esperando que esto llegue pronto, ¿sí? La integración de Hype y de Presto. ¿Has visto algún ejercicio? Es que me interesa por unos temas de streaming que estoy viendo en la compañía donde yo trabajo. ¿Has visto alguno donde se apliquen modelos de matching y deep learning con esto? ¿Modelos de qué, perdona, que se cortó?
de Machine Learning y Deep Learning, tal vez. Estoy Quiero decir, pensando en un escenario posible. ¿Qué puede necesitar? Finalmente, Machine Learning, tú necesitas features, ¿sí? ujú, Para pensar en tus predictores. Así que necesitas tus datos en un estado actual, en un estado tal, ideal, de modo que tus features, tus predictores sean un buen insumo para tus modelos. Si el objetivo de este proceso es mejorar el flujo de transformación y la preparación de los datos a la luz, por ejemplo, de calidad de los datos, de fitness de los datos y enriquecimiento de los datos, pues sí, va a beneficiar a los modelos porque vamos ahora a tener datos en mejores condiciones, features en mejores condiciones, incluso features separadas para el tipo de trabajo, el tipo de modelo que estamos construyendo y a partir de él desarrollar la solución. Incluso sé que Databricks en el último Summit, ellos hicieron, creo que, ¿cómo lo buscamos? Ellos hicieron ustedes saben que ellos tienen una librería de ML, ¿sí? Databricks creó un proyecto que se llama MLflow, que es precisamente para automatizar pipelines, workflows de trabajos de ML. MLflow utiliza Delta Lake. Y podemos preguntarnos Delta Lake y seguramente en alguna gráfica de esquema aparecerá. Vamos en esta. Aparecerá. Bueno, no estoy segura que aparezca, pero recuerdo haberla visto en la presentación de Databricks. Acá está. Claro, en este momento está sobre Databricks. Así que ellos tienen aquí capa de Databricks. Voy a hacerlo zoom. Tiene una capa de Databricks, pero la fuente sigue siendo S3, Bucket, Kinesis, debe ser un Kinesis Stream seguramente. Llegan los datos, seguramente los consiguen con Databricks. Construirán un clúster en Databricks. Aquí tienen diferentes estados de verdad, ¿sí? Estados de transformación de los datos. Esta es una estrategia que también se recomienda mucho en Delta Lake. Como finalmente yo puedo hacer cambios y ese cambio queda como un histórico de cambios, yo puedo convertir ese histórico de cambios como una versión nueva, así como evolucionada en mejor condición de los datos, como si tuvieran esta versión de los datos bronce, son los datos crudos. Después de algún nivel de transformación, los puedo dejar en una nueva condición, que puede ser un bucket aparte, sí, también Delta Lake, que están en estado silver, donde también tengo el historical log y demás, y luego puedo hacer deltas de cambios en gold, donde pueden estar los datos listos para MLflow, que es la librería que también es open source, también se puede utilizar para automatizar los workflows de data science, y obviamente eso luego puede, bueno, bajo condiciones de seguridad de Federation, y eso puede ser leído por Redshift, por Snowflake, y a partir de eso puedes construir tu metadata, tu diccionario de datos y hacer insights o modelos y demás, dependiendo del tipo de necesidad que tengas. ok. Pero sí, es decir, lo interesante de este formato es que por eso se llama Delta. Es un data lake que ahora se fija en el delta, en el cambio, y te permite el cambio. Permite el cambio de modo que yo pueda tener flujos en stream y flujos en batch que se enteran del cambio de inmediato. Son ácidos, tienen propiedades ácidas, o sea, son atómicos, son isolated y son durables porque están finalmente en un sistema de almacenamiento distribuido. Y si viene, por ejemplo, una transacción o sea, obviamente este tiene una transacción que no viene con el esquema de los datos históricos, por así decirlo, es simplemente la obvia, o para... No pasa, es error, como me pasó a mí. Okay. Ya tiene el proceso, salvo que tú permitas el cambio dinámicamente. Pero eso, personalmente, por recomendación personal, nunca lo hagan. Nunca permitan que los datos cambien de esquema sin que ustedes se enteren. Pongan un destination diferente. O hagan un merge para que el cambio sí se pueda reflejar. ¿Perdón? ¿Qué pregunta? También se le puede poner la opción de que haga un workaround, o sea, por ejemplo, salte este dato y simplemente lo que... Sí, también existe esa opción, que haga un workaround, pero obviamente hay que tener mucho cuidado, ¿no? Workaround, pues perder datos, así que tienes que tener como, sí, listo, pues imagínate que tienes como un caso de error y entonces, ¿qué hacer con el dato en caso de error? Un flujo paralelo, ¿sí? Sí. ¿Qué hacer con esos datos que son resultado de un cambio de esquema? Bien, bien interesante. ¿Alguna otra pregunta? Mm.
Todas son buenas, todas son buenas. Y estén pendientes de Spark 3.1, porque Spark 3.1 va a incorporar algo que yo estoy esperando desde hace años, y es la posibilidad de ejecutar transformaciones específicas en GPUs o TPUs o en CPUs. Actualmente o todo el job va a CPUs o todo el job va a GPUs, pero yo no puedo hacer una ejecución, una transformación específica en GPU y otras en CPU. Y eso es lo que impide que Spark sea una herramienta clave en ciencias de datos, la más importante en ciencias de datos. Cuando eso ocurra, podemos tener transformaciones que no son otra cosa más que transformaciones de Tensor o de Keras como ejecuciones internas dentro de Spark, y esas van contra el GPU, y los resultados ya no tendríamos que serializarlos porque eso usaríamos Arrow o Protobuf para borrar nuestra serialización, y eso va a ser una maravilla. Mejor dicho, Va a ser la revolución. no eres SageMaker. No, SageMaker lo va a soportar eventualmente. Todos van a empezar a moverse allá. Necesitan tener la posibilidad de ser más granulares. No todo el job corriendo en un tipo de procesador, sino una tarea específica que tiene un tipo de transformación, que requiere un tipo específico de procesador, corriendo en ese tipo específico de procesador. Ahí Valentina, con base en esa, perdón, y la última sola preguntita, es que no la he podido lograr conseguir por ningún otro lado. ¿Hay alguna distribución de arquitectura en la cual podamos estar pensando en Spark distribuido de tipo serverless? O sea, que él mismo obviamente tenga su máster, pero que sus slaves los autoescale, o siempre va a tener intervención humana para hacer ese escalamiento según pues, las peticiones o el tamaño como tal del proceso. No, de hecho ya hay servicios que son así, o sea, que te dan un Spark serverless. Glue en parte es eso. Tú puedes tener Spark administrado en Glue. Tienes algún nivel de control obviamente para gestionar memoria y demás, pero a través de triggers podrías automatizar la elasticidad de Glue. Yo no he tenido gran éxito con Glue. Sí, por ejemplo. Deja cuidar con las cosas, ¿no? lo digo por eso, precisamente. Sí, Porque sí es una solución, pero se ve unas estrellas para Dios. sí, en general Glue. Y hoy teníamos un curso con AWS y era algo que me pareció muy importante. Y es que finalmente, si los datos tienen más de 5 gigas, no pienses en Glue, muévete a AMR directamente. Aunque sé que con Glue se podrían utilizar más de 5 gigas siempre y cuando aumentes el número de executores y unidades de procesamiento lo suficiente. Pero a mí no me ha ido todo bien por el tema de gestión de memoria. Igual esto está en constante cambio, está en constante mejora. Synapse, por ejemplo, se aprende mucho lo que hace Synapse en Azure. Están incorporando un poco lo que hizo BigQuery, están incorporando en el Data Warehouse. Yo puedo tener los datos en mi archivo, en el sistema de almacenamiento distribuido, pero además yo puedo hacer ejecuciones de modelos y análisis en ML directamente desde Azure. Bueno, como lo puedo hacer también con BigQuery. Para vistas tipo Power BI, o sea, Synapses. Yo tengo que ponerme a estudiar Azure porque esa gente se está moviendo. Microsoft está haciendo cosas interesantes. ¿Cómo? Vale, no, perfecto. De igual forma, allí queremos recordarles que en nuestro siguiente Meetup vamos a trabajar precisamente el tema de orquestación de flujos en AWS con Glue y Step Functions. Usando Spark, nos va a acompañar en esta charla Sebastián Suárez, precisamente también de Global, nos va a acompañar en esta charla. Entonces, aquí hacerles la invitación a que se unan el 19 de abril. Perfecto. Sí, de acuerdo. Bien, bueno, si no hay más preguntas, les agradezco a todos. Una feliz noche. Excelente, vale. Valentina, no olvides el script, por favor. Sí, No sí, yo se los comparto. Yo coordino con Miguel para pasárselos, ¿vale? Un abrazo, Valentina, muchas gracias. Igualmente, que estén bien, éxitos. Feliz noche. Hola a todos. Hola.